Apocalipsis capítulo 21, versículos del 9 al 11. El tema que vamos a poder compartir esta noche, el Señor nos ha dado el título Los montes de Dios. Apocalipsis 21 de 9 al 11 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía en las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hasta ahí vamos a leer. Cierre sus ojos, ayúdeme a orar. Padre, damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos poder contemplar tu presencia moviéndose en medio nuestro, Padre. Ahora, mi Dios, queremos suplicarte todos juntos, Padre, que tú nos bendigas una vez más por medio de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Oramos, Padre, para que cada uno de nosotros, tal como tú lo acabas de hablar, Señor, pueda tener los oídos circuncidados, Señor, y que no solamente escuchemos, sino que también percibamos tu palabra, lo que tú nos quieres hablar. Asimismo, Padre, oramos para que cada uno de nuestros corazones sea una tierra fértil, Señor, que produzca el fruto, Señor, en todo tiempo y al 100%, Padre. Oramos, Señor, asimismo por todos los que estamos en este lugar, que nada ni nadie, Señor, se robe la semilla de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es buena y es eficaz para tu iglesia, Padre. Te damos la gloria y la honra únicamente a ti, porque solo tú eres digno de recibirla, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Muchas gracias. Mis hermanos pueden pasar. Esta noche, mis amados, tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la bendita palabra de nuestro Dios. El tema, como se lo acabo de mencionar hace un momento, es los montes de Dios. En Apocalipsis, para no salirnos de la línea donde nuestro apóstol ha venido predicando los días lunes, el Señor me llevó a esta porción específicamente a poder tomar un par de palabras que en lo que yo le leía lo pude mencionar. Y es que dice la escritura que el apóstol Juan una vez más se presentó, fue llevado por los ángeles en una visión, y le estaban mostrando muchas cosas. Pero entre eso dice las escrituras que vino el ángel y le dijo: ven acá. Y dice la Biblia que lo llevó a un monte grande y alto. Y es ahí donde el Señor comenzó a ministrar mi vida acerca de que pudiéramos esta noche hablar acerca de los montes, de lo que habla la Biblia, de los montes del Señor. Si bien es cierto, dice la escritura que esta fue una visión donde el ángel llevó al apóstol Juan, pero yo puedo encontrar, mis amados, en las escrituras que hay muchos momentos donde se mencionan los montes. Hay muchos momentos en las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde se hace referencia a los montes. Y es que para que podamos entender un poco acerca de ello, déjeme decirle algo, que un monte en la Biblia representa un lugar de oración. Los montes representan en la Biblia ese lugar de intimidad donde usted y yo podemos buscar al Señor. Los montes altos representan un lugar también de revelación, un lugar donde vamos a poder observar por las escrituras. Muchos hombres fueron llevados a distintos montes. Entre esos montes o entre esos momentos que fueron llevados, muchos recibieron mensaje, muchos recibieron revelación, muchos tuvieron contactos con el Señor. Y eso es acerca de lo que yo quiero ministrar esta noche a su vida. En el Evangelio de Mateo del capítulo 17, del 1 en adelante, usted conoce esta porción, no lo vamos a leer por el tiempo, pero nos habla acerca de ese momento donde nuestro Señor Jesucristo va y toma a 3 de sus discípulos. Dice que los llevó, los tomó, y es el monte donde se menciona en la Biblia el monte de la transfiguración.
Eso quiere decir de que el Señor, Él nos puede mostrar por medio de su propia vida que llegó un momento donde Él subió a un monte. Subió al monte para poder tener un encuentro con Dios, porque la Biblia me enseña, mis amados, que en ese momento dice que Él sufrió, o Él tuvo una transfiguración, es decir, una transformación, donde los discípulos pudieron observar los cambios que nuestro Señor Jesucristo tenía en ese momento. Una porción que dice que los apóstoles o los discípulos, al ver ese momento, al ver esa imagen o esa visión, dice que cayeron postrados a tierra al ver la gloria que se manifestaba en ese lugar. Aún dice la Biblia que Pedro le dijo: Señor, sería bueno que nos quedáramos aquí. Usted conoce esa porción, pero yo quiero detenerme en el punto donde dice que el Señor lo llevó a un monte. Y es que qué importante es comprender, hermanos, que nosotros necesitamos subir en nuestro nivel de comunión con el Señor. Yo sé que usted ha leído la porción de las Escrituras donde dice que Dios es un Dios de valles y es un Dios de montes. Es decir, que Dios está en lugares bajos y está en lugares altos. Pero la Biblia me enseña que hay mayor bendición cuando nosotros en el ámbito espiritual nos encontramos en un monte o en un lugar alto, porque es ahí donde muchas cosas suceden que no suceden en el plano natural o en el plano bajo. Por eso es que la Biblia me enseña que nuestro Señor Jesucristo tomó a sus discípulos, los llevó y los subió a un monte alto, un monte parecido, digámoslo de esta manera, al que el apóstol Juan fue llevado por el ángel. Y es que el apóstol fue llevado porque el ángel quería mostrarle revelación. El ángel le quería enseñar o le quería revelar quién era aquella que él había visto, que él le llamaba la desposada, que era la iglesia. Por eso es que nosotros necesitamos esta noche comprender que debemos subir siempre al monte, es decir, subir a los lugares altos donde Dios nos quiera llevar. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de poder leer en las Escrituras, pero casi siempre aparece en los libros de las crónicas de los reyes, cuando dice que los reyes, hay muchos que mencionan acerca de eso, pero dice que habían reyes que cuando comenzaban a hacer lo correcto, cuando habían reyes que eran guiados por sacerdotes que buscaban al Señor, dice que una de las primeras cosas que estos reyes hacían era subir a los lugares altos, a los montes, y quitar toda la idolatría, todas las imágenes, todos los altares que habían edificado ese pueblo, para poder rendir una adoración genuina al Señor. Constantemente vemos cómo los lugares altos representan un lugar de adoración también. Por eso es que la Biblia me muestra la necesidad que nosotros siempre tenemos que buscar más del Señor, es decir, buscar que nuestra adoración vaya más arriba, que nuestra búsqueda sea más constante, que nuestro caminar con Él sea más genuino y vaya más profundo. En Juan 19, 15, 18, este sí se lo voy a leer. Usted conoce también esta porción, habla acerca del monte Calvario, donde nuestro Señor también fue. Dice Juan 19 del 15 en adelante: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. En esta porción, una vez más, nos habla acerca del momento en que nuestro Señor fue tomado y fue llevado para cumplir el plan de nuestro Dios, y fue crucificado. Yo le quiero recordar algo esta noche, que ese monte, el Calvario, para muchos quizás representa un lugar de derrota, pero para nosotros la iglesia representa un lugar de victoria. Para nosotros ese monte representa, para otros quizás dolor, sufrimiento, pero para nosotros representa un lugar de gozo y de alegría, porque fue ahí donde nosotros por la fe podemos tener acceso a la vida eterna. Ahora bien,
Qué importante es comprender esto, mis hermanos, que el Señor ahí tuvo, o podemos decirlo así, el Señor obtuvo triunfo por medio del acto de la crucifixión sobre todos aquellos principados y potestades. También el Señor recibió en ese momento una, digámosle de esta manera, una herencia en nosotros cuando nosotros creyéramos en ese momento. Les leo estas dos porciones porque yo puedo entender que si nuestro Señor Jesucristo en un momento determinado Él accesó y subió a un monte, también nosotros es necesario que podamos acceder a un monte. Y yo le quiero hablar esta noche acerca de 5 montes que me habla la Biblia, por los cuales nosotros realmente necesitamos saber o entender que en un momento determinado nos va a tocar pasar por ahí. Así como al Señor le llegó un momento donde fue transfigurado, que subió a un monte alto, así como Él llegó también a ese monte de la calavera o del Gólgota para llegar y pasar en el plan del Señor, así también nosotros tenemos que entender esta noche que hay montes por los cuales nos va a tocar pasar. Yo le quiero leer o hablar acerca del primero, y acompáñeme en el libro de Éxodo, capítulo 19, del 1 al 6. Éxodo 19 del 1 al 6 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mí y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Del primer monte que yo quiero hablarles es el monte Sinaí. El monte Sinaí, en el momento donde el Señor se le presenta a Moisés y comienza a hablarle, yo puedo entender que en ese monte se le da una revelación acerca de su llamado y el propósito que Moisés tenía para él y para el pueblo. Así es que yo puedo entender por esa palabra que hay un monte llamado Sinaí en lo espiritual para nosotros, que es necesario que lo pasemos para que podamos recibir revelación y asignación del llamado y el propósito que cada uno tiene de parte del Señor. Por eso es que a veces, cuando no entendemos que necesitamos buscar en intimidad esa revelación de cuál es mi propósito, de cuál es mi asignación, de cuál es el camino que el Señor trazó para mi vida, que cuál es el camino que Dios diseñó para mi familia, cuando no tenemos una comunión donde Dios nos revela eso, muchas veces no encontramos sentido a la vida en Cristo. Muchas veces caminamos para un lado, quizás caminamos y comenzamos a caminar y decimos: no, quizás no es por aquí. Hoy venimos y tomamos otra idea y decimos: no, quizás el Señor me llamó para esta otra cosa. Y quizás al principio vemos resultados, pero después decimos: no, quizás no es por ahí, quizás tengo que buscar por otro camino. Entonces, si usted en un momento ha sentido confusión en el sentido de no ha encontrado su llamado o su propósito en Cristo, es necesario que usted pueda pasar por el monte Sinaí, porque fue ahí donde Moisés se le mostró no solamente lo que Dios iba a hacer con él, sino que le declaró y le dijo: dile al pueblo que yo los haré un reino de sacerdotes. Es decir, dile al pueblo que van a pasar de ser esclavos a ser reyes y sacerdotes. Les estaba hablando acerca del diseño que había diseñado para ellos. Les estaba hablando acerca del propósito, les estaba hablando acerca de los planes que Dios tenía para ellos. Pero fue necesario que Moisés pudiera llegar y subir al monte Sinaí. Él tuvo que buscar un lugar de comunión.
Él tuvo que salir de donde estaba todo el pueblo y poder dar unos pasos más y subir al monte. Él tuvo que hacer un esfuerzo. Él tuvo que hacer algo diferente. Él tuvo que dejar la comodidad y decir: no, yo voy a ir porque Dios me ha dicho que suba y que allá me va a mostrar algo. Yo tengo que ir. Y es lo que muchas veces nosotros no queremos hacer. No queremos pagar un precio, no para un precio para obtener algo de Dios, sino para que se me muestre cuál es mi propósito. Por eso es que se nos ha enseñado y se nos ha dicho que qué peligroso es ir y andar tras palabras proféticas de personas para que nos digan cuál es nuestra asignación. No es esa la manera. La palabra profética Dios la usará para confirmar lo que Dios ya me mostró en el monte, lo que Dios ya me mostró en la intimidad, lo que Dios ya me mostró ahí en el secreto con Él. Por eso es que hay mucho pueblo del Señor que no encuentra su propósito, que quizás vive desanimado porque intenta por un lado, intenta por otro y dice: ¿y a dónde es? ¿Dónde es mi parte? ¿A dónde Dios me asignó? Si usted alguna vez se ha sentido así, yo le quiero decir: necesita comunión con el Señor. Necesita buscar en intimidad y decirle: Señor, muéstrame mi propósito. Usted necesita dejar el valle y subir al monte. Usted necesita dejar la comodidad y subir para que Dios le revele y le muestre. Por eso es que a mí me llamaba mucho la atención cuando dice que el Señor llevó a sus discípulos, se llevó a unos cuantos. Y dice que los llevó al monte alto. Es decir, que subieron y ahí ellos obtuvieron revelación. No solamente revelación de que quién era Jesús, sino que también ellos pudieron ver otras cosas más. Dice que vieron a Moisés, dice que vieron a Elías, y dice que ellos se querían quedar ahí. ¿Por qué? Porque yo me imagino que ellos experimentaron algo diferente. De hecho, la escritura dice que cuando bajaron, el Señor les dijo: no le vayan a decir a nadie lo que vieron. No le digan a nadie lo que pasó. En su momento se va a manifestar. ¿Sabe qué me muestra eso? De que hay momentos o hay lugares que cuando nosotros buscamos al Señor, se nos van a revelar cosas que quizás otros no las pueden recibir, que solamente serán para aquellos que están en intimidad con Él. Todos necesitamos subir al monte Sinaí para poder comprender lo que Dios tiene para nosotros. Si usted hoy está pensando y dice: bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida? ¿Hacia dónde yo voy? ¿Hacia dónde es que va mi camino? ¿Cuál es el legado que yo voy a dejar a mi casa? ¿Cuál es el camino que yo voy a comenzar a abrir para los demás de mi casa? Si usted hasta hoy no tiene claro, hermano, usted necesita buscar al Señor para que el Señor le revele cuál es su propósito y que pueda caminar, avanzar y crecer y llegar al cumplimiento de su propósito. Mire, todos comenzamos de la misma manera, desde cero, pero a poco, en la medida que usted busca al Señor, el Señor comienza a mostrarle, el Señor comienza a llevarlo de la mano hasta el punto de llevarlo donde Él lo quiera llevar. Vemos aquí, hermanos, que Dios en este monte le da a Moisés la declaración de su llamado, el propósito por el cual Él lo había llamado, no solo al pueblo, sino a Él. Este hombre necesitaba saber su asignación, porque solo conociendo su asignación él iba a poder ejecutar los planes de Dios de la manera correcta. Porque mire, qué tremendo hubiera sido que Dios le mostrara el propósito, que lo que quería hacer con el pueblo, pero no le hubiera mostrado a Moisés su propósito también. ¿Por qué? Porque él pudiera haber dicho: bueno, este pueblo hay que dirigirlo por aquí, pero yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por eso es que él pudo recibir esta revelación de parte del Señor. Acompáñeme ahora, vamos al número 2. ¿Está conmigo? Amén. En Números 27, 12 y 13 dice: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón.
En esta porción, este nombre Abarim representa o tiene una connotación que habla acerca de visión. Yo puedo entender entonces que este monte, el monte Abarim, me habla acerca de un lugar donde Dios nos muestra no solamente un propósito, sino que podamos tener acceso y poder ver y palpar todo lo que Él ha dicho de nosotros y todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Por eso es que vino Él y le dijo a Moisés: tienes que subir al monte y ahí verás la tierra. Es en ese monte, o es en esa intimidad con Dios, lo que representa este monte, donde nosotros vamos a poder ver y accesar a las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque también hay momentos en los que decimos: bueno, el Señor le ha dado promesas a aquel hermano, el Señor le ha dado promesas a la hermana, el Señor le ha dado promesas al otro hermano, pero ¿dónde están mis promesas? Yo le podría decir: hermano, la Biblia está llena de promesas, donde Dios ha prometido bendecirlo, donde Dios ha prometido prosperarlo, Dios ha prometido ayudarle en todo momento. Pero también hay otras promesas que Dios nos va a revelar, que son personales para cada uno, pero necesario es estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. Por eso es que le dijo a Moisés: sube al monte Abarim y ahí verás la tierra prometida. Él necesitaba subir a ese lugar para poder observar, porque alguien le podía contar, alguien más podía subir y decirle: sí, Moisés, ahí está la tierra. Pero no, el Señor le dijo: ve, sube para que veas la tierra prometida. Es ahí, en ese momento, cuando nosotros comprendemos que realmente necesitamos ver las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, las promesas que Él tiene para nosotros, la respuesta que usted está esperando, la victoria que usted le ha pedido al Señor que le dé. Es ahí donde usted la va a recibir, donde usted la va a poder palpar y observar, buscando al Señor en intimidad y yendo allá y decirle: Señor, ahí, mi hermano, en la oración, peleando en oración, luchando en oración, no luchando con las personas, sino en oración, porque es en oración donde el Señor nos va a mostrar todas esas cosas que Él ya tiene para nosotros, que quizás hoy no las hemos visto, que quizás hoy no las hemos palpado, pero son reales y están ahí. Muchas veces caminamos con tristeza y quizás la frustración llega a la vida del creyente cuando decimos: yo no sé cuál es yo no veo las promesas de Dios, yo no sé lo que Dios me ha hablado, yo no veo la respuesta, yo no veo la victoria en esta situación. Necesitamos buscar al Señor en oración, subir, hermano, porque cuando hablamos de monte habla acerca de intimidad. Cuando habla de monte, o hablando de un lugar alto, habla acerca de comunión, habla de búsqueda, habla de separación para estar con el Señor, habla de un momento donde yo me aparto. Por eso es que qué interesante es esa porción cuando dice que Moisés subió al monte y que la nube, la gloria, lo cubrió, y dice que él estaba en lo alto del monte. Y también dice la porción que Josué, que iba con él se quedó a la mitad del monte. Él no subió. El Señor le dijo: Josué, que se quede a la mitad, mientras los demás habían quedado en el campamento. Y qué tremendo es que lo que usted conoce cuando fueron quebradas las tablas, pero en ese contexto dice la escritura de que Moisés escuchó lo que sucedía cuando él estaba arriba y comenzó a bajar. Dice la escritura que él escuchó lo que sucedía en el campamento, y él pudo discernir y entender de que ahí en el campamento había algo que no era de Dios lo que se estaba dando. Se escuchaban gritos, se escuchaban muchas cosas, y él dijo: eso no puede venir de Dios. Pero vino Josué, que estaba también ahí con él, pero él no había subido a lo alto del monte, él se había quedado a la mitad. Y dice la escritura que Josué dijo: bueno, yo creo que se oyen como que fueran júbilo, como que fuera gozo, como que fuera algo que están celebrando, pero realmente lo que estaba sucediendo es que habían orgías en el campamento y se estaban realizando, o allá habían hecho el becerro y estaban ofreciéndole holocausto, incienso, adoración. Entonces Moisés, al estar en lo alto, él pudo discernir lo que sucedía allá en el pueblo, pero Josué, al estar a la mitad,
Él no pudo entender por completo lo que sucedía. Por eso es que qué peligroso es cuando nosotros no vivimos en una continua comunión con el Señor. Porque podemos llegar a pensar las cosas que quizás son de esta manera, o quizás lo que sucede es lo otro, pero quizás no es eso. Quizás estamos tratando de entender o de discernir humanamente, cuando realmente necesitamos ese discernimiento espiritual que solamente lo vamos a recibir estando en comunión con el Señor. Amén. El tercero, el monte Moria. Génesis 22 del 1 al 14. Es largo, es esa porción, usted también lo conoce, hermano. Es el momento donde el Señor le pide a Abraham su hijo. Usted y yo conocemos de memoria esa porción. Lo tremendo de todo esto es cuando el Señor, cuando comienza la escritura en el versículo 1, dice que probó Dios a Abraham. Y este monte esa etapa de la vida del creyente, o esa circunstancia que se asemeja a este monte, son aquellos momentos donde somos probados en alguna área determinada de nuestra vida. Porque en este momento vemos cómo la promesa, el hijo que Dios había prometido a Abraham, aquello por lo cual Abraham no sé cuánto tiempo había orado, cuántos años esperó él, esperó su esposa, pero llegó un momento donde Dios dijo: bueno, es tiempo de probar a Abraham. Vamos a ver si realmente Abraham no ha dejado de amarme, no ha dejado o no ha apartado de su corazón que yo sea el primer lugar. Y dice la escritura que lo probó el Señor y le pidió a su hijo y le dijo: al que amas, usted lo conoce. Y dice que lo llevó y fue y estaba a punto de matarlo, cuando el ángel le dijo: no lo hagas, he visto que tu corazón es agradable. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que habrán momentos en nuestra vida donde Dios nos va a pasar por este tipo de procesos para probarnos, para ver qué es lo que hay en nuestros corazones, para ver de qué manera reaccionamos. Usted se recuerda aquella porción donde dice que Dios, hablando del pueblo de Israel, dice que lo llevó al desierto y lo probó para ver lo que había en su corazón, para ver si había de guardar sus mandamientos. Quiere decir que hay momentos en nuestra vida donde vamos a ser probados y necesitamos estar aferrados de la mano del Señor para saber que lo que Dios siempre va a hacer con nosotros es bueno. ¿Sabe qué puedo entender yo de esto? Que Abraham sabía que si Dios le estaba pidiendo algo mejor venía de parte de Dios. Pero ¿cómo él pudo tener esa revelación? Porque era un hombre que buscaba al Señor, porque era un hombre de altares, era un hombre de adoración, era un hombre que dice la Biblia que donde él llegaba, él levantaba un altar. Donde él llegaba y ponía su campamento, dice que él siempre levantaba un altar. Es decir, que donde él llegaba siempre dejaba encendido un fuego. Eso quiere decir que era un hombre que la presencia de Dios caminaba con él, un hombre que la Biblia lo llama amigo de Dios. Pero fue probado, pero llegó un momento donde se le pidió algo que él amaba. Y es en ese monte donde nosotros tenemos que estar dispuestos a presentar todo lo que Dios nos pide. Todas aquellas cosas que Dios nos diga, es necesario que lo presentes. Si usted ha pasado un momento donde usted ha tenido que entregar algo, quizás usted ha atravesado circunstancias donde ha tenido quizás que despojarse, o quizás el Señor lo llevó a un momento donde fue probado. Déjeme decirle que usted llegó a ese monte, al monte que la Biblia lo llama el monte Moria, un lugar de prueba, un lugar donde el creyente es pasado por fuego, un lugar donde el creyente, hermano, se ve realmente de qué estamos hechos. Eso es tremendo, hermano, porque es muy bonito cuando nosotros lo hablamos, lo predicamos, lo aconsejamos, pero cuando nos toca vivirlo, hermano, ahí llega de verdad la prueba. Ahí es donde de verdad nosotros, mire, es tremendo, porque en el momento que somos probados se nos olvida todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos han predicado, todo lo que hemos predicado, todo eso se nos olvida. Y quizás
Quizás a veces no pasamos la prueba y ya después decimos, qué tremendo, cómo reaccioné. Y quizás hasta sentimos ese dolor, pero es como que el Señor dijera, es que quería que vieras cómo está el corazón. Y es este monte donde muchas veces vamos a ser llevados de parte del Señor. Este es el monte donde seremos probados por Dios para ver si realmente lo amamos a Él o nos amamos nosotros. El monte de Moria es aquel monte donde nosotros tenemos que estar dispuestos a morir a todas aquellas cosas que nos apartan del Señor. Es necesario subir ahí también, hermano. Abraham, el padre de la fe, fue llevado a ese monte, fue pasado por ese monte. Nosotros en un momento de nuestra vida vamos a ser probados. De hecho, yo creería, hermano, que todas las áreas de nuestra vida en un momento van a ser probadas, para ver si podemos dar o ya empezamos a dar la estatura que el Señor quiere que demos. Porque el Señor no quiere que nos quedemos niños espirituales, quiere que crezcamos, que avancemos, que nos desarrollemos. Pero hay momentos donde somos probados. Hay momentos donde el fuego se enciende, hermano, y somos pasados por el fuego. Pero bueno es el Señor porque siempre nos da la salida. Amén. El número 4, para que avancemos, Primera de Reyes 18:19, el monte Carmelo, que es el monte de la confrontación. Primera de Reyes 18:19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El monte Carmelo, donde la escritura dice que lo que usted acaba de escuchar, que Elías hizo un llamado para que llegara todo el pueblo y también que llegaran todos los profetas falsos de Acera y Baal. Pero en ese momento hay un punto medular, y es cuando él le habla al pueblo. Él confronta al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar un día siguiendo a Dios y otro día siguiendo a los Baales? ¿Hasta cuándo va a llegar el día donde le van a poner un alto a esa doble moral que tienen? Les estaba diciendo. Estaba diciendo, hermano, al pueblo: es necesario que hagan un alto, es necesario que paren y que vean realmente cómo ha sido su vida y qué tipo de vida quieren vivir de aquí en adelante. Es un monte donde fueron confrontados. Ese es un lugar, hermano, donde el pueblo, el profeta Elías, digámoslo de esta manera, les plantó la cara y le dice: bueno, es tiempo que se decida, o siguen al Señor o siguen a Baal. Pero también para nosotros, hermano, el monte Carmelo es un lugar es algo que representa en esas etapas de nuestra vida donde necesitamos ver a dónde estamos yendo, ver si realmente nuestra vida como hijos de Dios muestra que somos hijos de Dios, ver si realmente lo que habla nuestra boca es lo que vivimos. Porque necesario es siempre ser confrontado. Hay un principio que hemos aprendido en esta casa: sin confrontación no hay restauración. Si usted y yo necesitamos o anhelamos ser restaurados, habrán áreas que van a ser confrontadas, áreas donde se nos dirá: eso no está bien, es necesario que dejes eso, eso no te conviene, eso no es agradable al Señor, no practiques eso. Hay cosas, hermano, que necesitamos que se nos digan. A veces quizás hay cierto temor en poder hablar. ¿Sabe cuál es la clave de esto? Cuando se confronta con amor, cuando el espíritu con el que se hace es el correcto, de edificación y no de destrucción. Porque alguien podría decir: no, pero mire, fíjese que a mí en otro lugar me hicieron esto. Sí, porque quizás no era el espíritu correcto en la persona. Pero yo puedo entender, hermano, que el Señor, el Espíritu Santo, es un espíritu de amor, es un espíritu, hermano, de consuelo, es un espíritu de perdón. Entonces hay momentos donde somos confrontados. Necesitamos pasar por eso, hermano. Necesitamos recibir palabra donde se nos diga las cosas como son.
las cosas como tienen que ser, no así como tratando de ver la manera. No, hermano, si yo creería que todos ya podemos comer un poco de carne hablando de la palabra y no solamente leche. Por eso es que el Monte Carmelo es un lugar donde el profeta le hizo ver al pueblo que necesitaba tomar decisiones claras. Él les estaba diciendo: decidan ya de una vez, o siguen a los Baales o siguen al Señor, pero ustedes tienen que decidir. Es decir, que hay etapas de nuestra vida donde realmente tenemos que decidir, o si dejamos las cosas que no le agradan al Señor, o si seguimos viviendo igual. Pero acuérdese, hermano, si dejamos las cosas que al Señor no le agradan, hermano, entonces Él podrá sentirse agradado de nosotros. ¿Y sabe qué es lo bonito de esto? Que cuando Él ve que en nuestro corazón hay disposición de dejar lo que a Él no le agrada, Él es el que nos da la victoria, Él nos ayuda, Él es el que nos fortalece, es el que nos levanta. Pero necesitamos como pueblo del Señor realmente tomar decisiones. Por eso es que habrán momentos en nuestra vida donde vamos a ser llevados al Monte Carmelo, al monte donde se nos va a confrontar con cosas de nuestra vida, donde se nos dirá: es necesario que dejes esto, donde se nos hablará claro y nos dirá, así como ayer aprendíamos mucho acerca de que hablar claro, eso es pecado, eso no es una falta, no, eso es un pecado, es necesario que huyas de esas cosas. Qué importante es que nosotros podamos siempre estar receptivos de recibir una corrección, hermano, porque una cosa es que nos lleven al monte de la confrontación y otra cosa es que salgamos aprobados de ese lugar, porque podemos ser llevados una y otra vez a ser confrontados, pero dependerá de nosotros cuántas veces vamos a visitar ese lugar, porque cuando somos confrontados se nos dice la verdad, se nos muestra con claridad lo que la Biblia nos dice, lo que el Señor dice, lo que el Espíritu dice. Y si nosotros recibimos la corrección, entonces el Monte Carmelo no será un lugar permanente para nosotros, sino será un lugar de visita que nos fuimos y nunca más regresaremos. Pero si no somos obedientes a la revelación que recibimos y a la corrección, el Monte Carmelo podría llegar a convertirse en un lugar permanente, que yo creo que ninguno quisiera estar siendo confrontado una y otra vez. Por eso es que este pueblo tuvo que tomar decisiones. ¿Y dónde está la muestra que tomaron decisiones? Cuando Elías le dice: prendan o agarren a los sacerdotes, a los profetas, falsos, y degollémoslo. Allí el pueblo le ayudó. ¿Por qué? Porque era un pueblo que en ese acto reconoció, es decir, que el pueblo mostró, tuvo una actitud, o digámosle de esta manera, tuvo ciertas obras que podían testificar de que habían tomado una decisión, que era seguir al Señor. El número 5, el monte Or, número 20, del 23 al 29, ese sí quiero que lo leamos. Número 20, del 23 al 29, dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento. En las aguas de la rencilla tomó a Aarón y a Eliezer su hijo, dice: toma a Aarón y a Eliezer su hijo y hazlo subir al monte de Or, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Es tremendo lo que podemos observar en esta porción, porque dice la escritura que el Señor le dijo a Moisés:
llévate a Aarón y a su hijo Eleazar y vayan al monte. Y dice la escritura que estando en el monte, el Señor le dijo a Moisés: despoja de las vestiduras a Aarón y esas vestiduras pónselas o ponlas a Eleazar. Y es que en este monte, en el monte Hor, podríamos decir, hermanos, que es un lugar de muerte a la vieja naturaleza y es un lugar donde se le da paso a lo nuevo, como lo aprendíamos el día de ayer. Qué tremendo es saber de que para que las cosas nuevas puedan llegar a nuestra vida, necesitamos dejar las cosas viejas. Por eso es que en esta porción podemos observar cómo dice la escritura textualmente, usted lo acaba de leer, de que no solamente a Aarón le quitaron las vestiduras, sino que él murió ahí, y que esas vestiduras que él tenía se le pusieron a su hijo. Y eso me habla acerca de la necesidad de morir a la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Esa naturaleza pecaminosa que muchas veces trata de estancar nuestra vida, que muchas veces nos insinúa que le fallemos al Señor, que muchas veces trata de apartarnos de los propósitos, que muchas veces trata de estorbar nuestro caminar. Este monte es donde nosotros tenemos que llegar y tomar nosotros una decisión y decirle: Señor, límpiame de todas las cosas viejas que aún están en mi vida, que no me dejan avanzar. Es aquí, hermano, donde usted y yo deberíamos de procurar presentarnos siempre para que el Señor haga una transformación en nosotros. Porque es ahí donde yo puedo observar por medio de esta figura como un hombre que Dios lo usó, un hombre que Dios lo levantó junto con Moisés, fue necesario que él subiera a ese monte y delante de su hijo morir. Y ahí, digámoslo de esta forma, el sacerdocio fue renovado en ese momento. Aunque sabemos que el sacerdocio fue renovado por completo en nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, pero en ese momento, en esa etapa, esto nos puede servir como figura a nosotros de que necesitamos renovarnos en el Señor y dejar las cosas viejas. Porque muchas veces queremos caminar en los caminos, en la senda del Señor, sin dejar las viejas costumbres, sin dejar las cosas ocultas, sin dejar quizás algunas cosas que sabemos que no son agradables al Señor y quizás queremos andarlas ahí. Pero este ejemplo o este lugar de muerte donde la vieja naturaleza muere y hay que darle paso a la nueva, es necesario que en nosotros sea una realidad continua. Porque yo le quiero decir algo: si bien es cierto, hemos pasado por las aguas del bautismo, pero hay una naturaleza que por la misericordia del Señor y la ayuda del Espíritu Santo ya no nos domina, pero está ahí, pero está continuamente ahí a la par nuestra, tratando de estorbar nuestro caminar. Por eso es que es necesario que nosotros le podamos decir al Señor esta noche que necesitamos que Él limpie nuestra vida, que limpie nuestro corazón, que quite de nosotros todas esas cosas. Por eso es que el apóstol Pablo hablaba a una de las iglesias y le decía lo que ustedes eran, cuando le decía había fornicación, adulterio, mentira, y le dice lo que ustedes eran, hablando de una naturaleza vieja, caída, una naturaleza de pecado. Pero el apóstol le decía: recuerden que hoy son una nueva criatura en Cristo. Recuerden que el Señor ha hecho todo nuevo. Recuerden que hay una nueva vida en el Señor, y en eso nuevo no cabe lo viejo. Por eso es que nosotros tenemos que tomar también decisiones acerca de ir, y así como dice que subieron a Aarón, lo llevaron al monte Hor, así nosotros tenemos que todos los días tomar una decisión y presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, límpiame, Señor, purifícame, Señor, mira esta área, mira cómo soy, mira cómo respondo, mira cómo pienso, ayúdame. Reconozco que necesito ser diferente. Y es ahí donde el Señor hará la obra en nosotros, porque hay algo que tiene lo viejo, hermano, tiene que morir para que lo nuevo pueda venir a nuestra vida. Y para ir finalizando, yo le quiero leer en Génesis 35, 6, 11 en la Nueva Traducción Viviente.
Dice: finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble del llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel, y Dios le bendijo diciendo: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Entre todo eso, hermano, yo quiero hacerle énfasis cuando luego de que Dios lo bendice y le cambia el nombre, Él se llama a sí mismo: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Y esa palabra Shaddai, estudiando un poco acerca del origen de ese nombre, pude encontrar que el Shaddai significa el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente, pero también significa el Dios de las montañas o de los montes altos. Entonces yo, hermano, pude comprender algo por medio de eso, y es que cuando la Biblia o cuando el Señor se menciona o habla de sí mismo, cuando dice que Él es el Shaddai, que es el Dios todopoderoso, yo puedo entender, hermano, de que independientemente el monte que nos toque vivir, quizás ya sea el monte de la confrontación, quizás sea el monte donde tiene que morir las cosas viejas, quizás sea el monte donde yo tenga que ir, subir y procurar estar ahí para ver lo que el propósito que Dios tiene, o para ver la visión, o para recibir lo de Dios. Yo puedo entender que independientemente cuál sea el lugar, Él va a estar con nosotros, porque la Biblia dice que Él es el todopoderoso, el todo suficiente. Por eso es que Abraham pudo entregar o tener en su corazón la obediencia de entregar a su hijo, porque a él se le había revelado el Shaddai, no solo el todopoderoso, no solo el todo suficiente, sino que él sabía que ahí, en ese monte donde él estaba siendo probado, el Shaddai estaba ahí. Así igual para Aarón, hermano, para Moisés, cuando ellos subieron en el Sinaí también, ellos estaban ahí. Dios no solamente estaba mostrándole las cosas que Él tenía para ellos, sino que Él estaba ahí, porque Él es Dios de montes. Y es ahí donde yo puedo entender esta noche que no importa dónde tengamos que pasar, no importa dónde tengamos o nos tenga que llevar el Señor, no sé si a confrontarnos, no sé, quizás a llevarnos a que cosas en nosotros tienen que morir, no sé si tendrá que llevarnos a lugares donde nos va a probar, pero lo que sí yo puedo ver por la palabra es que Él siempre estará con nosotros, es que Él siempre caminará, es que Él siempre nos ayudará, es que Él siempre va a procurar darnos lo mejor a cada uno de nosotros. Así que esta noche yo le voy a pedir que se ponga de pie y que podamos hablar con el Señor unos minutos y decirle: Señor, ¿a dónde es que yo tengo que ir a buscar esta noche? ¿O a qué monte yo tengo que ir? ¿O a cuál monte me quieres llevar? ¿O a qué lugar tú quieres que yo pase por ahí? Porque hay muchas cosas, hermano, en esto que yo les acabo de decir. Hay muchas respuestas que Dios nos quiere dar. Hay muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos esta noche a decirle: Señor, aquí estoy. A decirle: Padre, yo reconozco que quizás necesito ir a aquel lugar donde necesito ser confrontado para ser bendecido.
Quizás alguien puede decir: yo necesito ir a ese monte que se llama Monte Or, porque hay cosas en mi vida que tienen que cambiar, que tengo que dejar. O quizás alguien ha estado pasando por ese monte de la prueba y ha dicho: Señor, qué dura ha sido esta prueba. Pero el Señor te dice: yo he estado ahí contigo, yo te he estado ayudando, yo te he estado limpiando, yo te he estado perfeccionando. O quizás hay alguien que se ha sentido sin sentido, quizás no ha encontrado quizás una motivación, quizás ha caminado hasta hoy sin un rumbo. Pues hoy es una noche donde Dios te va a mostrar cuál es el propósito que tiene para tu vida, cuál es la voluntad de Él para ti. Así que cierra tus ojos, mi hermano. Ahí donde estás, habla con el Señor y dígale: Padre, aquí estoy y realmente yo anhelo que tú hagas algo en mi vida. Realmente yo anhelo que tú obres en mi vida. Porque Padre, tú, lo que podemos entender por tu palabra es que tú, cuando llegas a la vida de alguien, tú no la vas a dejar igual, sino que tú siempre nos vas a cambiar, Señor. Siempre vas a hacer algo en nosotros. Y esta noche estamos aquí en este lugar. Tú conoces nuestros corazones. Tú sabes cuál ha sido nuestra condición, cuál es nuestra condición esta noche. Tú sabes, Señor, a dónde necesitamos estar o a dónde necesitamos ir. Así como nuestro Señor Jesucristo, era necesario que Él subiera al monte Calvario, porque era necesario que se cumpliera tu voluntad en Él, Señor. Él mismo dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso nos muestra, Padre, que humanamente no es fácil, porque Él en lo humano sentía esa aflicción, esa angustia, Señor, pero por obediencia subió. Y así nosotros esta noche también, Señor. Quizás hay algo en nosotros que se resista, pero podemos decirte esta noche: Señor, yo no sé si usted le podría decir: Señor, haz en mí lo que tú tengas que hacer. Sabe que cuando podemos entender que Dios es un Padre amoroso y que siempre buscará lo mejor para nosotros, ese temor a decirle: Señor, haz en mí tu voluntad, se nos va a quitar. Porque muchas veces cerramos nuestra vida y no podemos rendirnos por completo, porque quizás hay temor en nosotros y decimos: pero si el Señor hace en mí algo y si sufro y si me maltrata. No, hermano, Él no es así. Si los planes que Él tiene para nosotros son planes para bendecirnos. Por eso es que David decía: es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Porque Dios es un Dios, nuestro Padre, es un Padre de misericordia. Es un Padre que está dispuesto a limpiarnos, a santificarnos, a cambiarnos, hermano, a hacer algo diferente en nosotros. Pero necesitamos nosotros disponer nuestra vida. Así que donde usted está, ahí hable con el Señor y dígale: Padre, ¿a dónde es que yo tengo que ir? Dígale. Quizás usted le dice: realmente yo no he tenido comunión con Dios. Porque también el monte o los montes representan lugar de comunión e intimidad con el Señor. Los montes representan esa unión con el Señor. Porque aquí vemos muchos que quizás también hemos dejado nuestra vida de oración. Hemos dejado quizás nuestros tiempos de oración. Sé que hay muchas cosas que a veces nos afanan. Hay tantas cosas, hermanos, que llegan a nuestra vida, pero en ese momento pidámosle al Señor que nos ayude para no salir de ese lugar de intimidad con Él. Porque es en ese lugar de intimidad donde están las victorias. Porque es en ese lugar de búsqueda. Porque es en ese lugar, ahí a solas con Él, donde todas las cosas
todas las respuestas, todos los anhelos, toda la provisión, todo eso que usted y yo necesitamos está ahí en la intimidad con el Señor. Es ahí donde usted puede recibir todo lo que Dios tiene para usted. Padre, te damos gracias esta noche. Oh Señor, ayúdanos. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu auxilio, Padre. Reconocemos que necesitamos de ti esta noche. Necesitamos, Señor, necesitamos que tú nos des revelación esta noche, que cuál es nuestra posición hoy, a dónde estamos posicionados, que nos reveles a dónde debemos de ir, a dónde nos quieres llevar, qué áreas necesitamos entregar, qué cosas debemos de dejar, qué cosas debemos retomar, Señor. La búsqueda, la intimidad, el ayuno, el humillarnos delante de ti, Señor, el dejar, Padre, a un lado aquellas cosas que nos apasionan, que no nos benefician en nada, que quizás algo momentáneo, Señor, pero que luego sigue el mismo vacío. Ahí, hermano, donde usted está, el Espíritu Santo va a comenzar a mostrar qué cosas son necesarias entregar esta noche, qué áreas son necesarias rendir al Señor.